que hiciera lugar y que emitiera una cautelar suspendiendo las elecciones para los cargos de gobernador y de vice. La provincia tenía 5 días para contestarle al máximo tribunal del país, lo que nos va a contar ahora justamente el fiscal de Estado Federico Nasur, que es el que está a cargo de un equipo de trabajo que seguramente durante las últimas horas estuvo trabajando a contrarreloj para que esto se acelere y ustedes puedan argumentarle entonces al tribunal por qué Mansur puede ser candidato. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Matías, buen día a la gente del piso y a toda la audiencia. Efectivamente es así. Hemos trabajado en realidad en 2 presentaciones, porque lo que hubo acá fue el dictado de una cautelar que, como se sabe, ha suspendido la convocatoria de elecciones para gobernador y vice en la provincia de Tucumán para el día 14 de mayo. Luego, por resolución de la Junta Electoral y por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, esta suspensión se ha hecho extensiva a todos los cargos que se iban a votar el día 14. Y por otro lado, en el marco del amparo donde emitió esta cautelar, la Corte nos ha pedido un informe que es de rigor en este tipo de juicios, y nos dio el plazo de 5 días. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos recurrido la medida cautelar a través de un recurso de revocatoria o reposición y ayer mismo, es decir, antes de las 24 horas, no nos hemos tomado los 5 días, hemos contestado el informe del artículo 8 de la Ley de Amparo. Ese informe, Matías, como le digo, es de rigor en este tipo de proceso y se trata de un informe sobre los antecedentes de la medida impugnada. Como en este caso se está impugnando la posibilidad de Mansur de ser candidato a vicegobernador, nosotros hemos hecho hincapié en todo el proceso que ha llevado a la candidatura del actual gobernador, es decir, su presentación frente a un vacío legal, frente a una laguna que tiene en este sentido nuestra Constitución, su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia pidiéndole que llene este vacío. Y hemos hecho hincapié en el fallo del más alto tribunal de la provincia que le posibilitó que fuera, luego de ser 2 veces gobernador de la provincia, que fuera candidato a vicegobernador. A ver, o sea, ustedes le dicen al máximo tribunal del país, Mansur está habilitado porque además la Corte Provincial lo habilitó y porque había un vacío legal en la Constitución. Es uno de los argumentos. Digamos, esto es un informe técnico, un informe de antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que dice este informe? Que Mansur ha concurrido a la justicia frente a este vacío, que la justicia le ha dado la razón. Nosotros hemos reproducido buena parte del fallo de la Corte en el informe, pero además hemos hecho una serie de consideraciones que nos parecían pertinentes. En este sentido, hemos discutido, en primer lugar, la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender en este caso. Pensando en quienes quizás no están al tanto de los tecnicismos, ¿qué significa esto? Básicamente que ustedes dicen que la Corte Nacional no puede inmiscuirse en algo que es de derecho provincial, básicamente. Efectivamente, tenemos artículos en la Constitución Nacional que dicen que las provincias son autónomas, que se dictan sus propias constituciones, que diseñan sus propias instituciones y eligen a sus gobernantes, gobernadores, legisladores, etcétera, sin intervención del gobierno federal. Esto hace a la autonomía provincial, son cuestiones de derecho público local. Y en el caso de Tucumán, no existe transgresión a una norma constitucional. Había sí un vacío, como le decía, había una laguna que debía ser llenada. ¿Por quién? Por las autoridades provinciales. Y esto lo ha hecho nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial. Por otra parte, la competencia originaria de la Corte está taxativamente determinada en un artículo de la Constitución Nacional, que dice cuándo
surte la competencia originaria a la Corte. Y lo es por razón de la materia o por razón de la persona. Y acá no, en ninguno de los dos casos se da en este supuesto. Esto es también lo que nos ha llevado, Matías, a recurrir, como le decía, la medida cautelar. Porque en realidad la cautelar no tiene fundamento. Si usted la lee a la cautelar dictada, no tiene fundamento. Se remite a los fundamentos que ha dado la Corte en la provincia de San Juan. Y la verdad, en rigor de verdad, las situaciones de Tucumán y San Juan son absolutamente diferentes. Porque en San Juan se discute si una transgresión, posible transgresión constitucional. En Tucumán no hay tal transgresión. Hay un vacío legal que corresponde que sea llenado por las autoridades provinciales. Hay algunos constitucionalistas que dicen, es verdad, la Corte no suele inmiscuirse o no debería hacerlo según lo que plantea la Constitución, pero en los últimos años hay 3 antecedentes en los que sí lo hizo, es decir, que impidió candidaturas en provincias. ¿Cómo analizan ustedes este panorama? Es muy buena la pregunta y la respuesta va en el mismo sentido de lo que le vengo diciendo. En todos estos antecedentes se discutía una posible transgresión constitucional, ya sea porque había una limitación, ya sea porque había una excepción, pero en Tucumán eso no ha ocurrido. En Tucumán la Constitución de verdad no lo dice, no dice Mansur puede o Mansur no puede. Sí dice no puede volver a ser candidato a gobernador. Sí dice el vicegobernador, luego de 2 periodos en ese carácter, puede candidatearse a gobernador, pero no dice nada respecto de esta situación puntual, de quien, habiendo ocupado por 2 periodos consecutivos la más alta magistratura, pueda o no postularse como vicegobernador. Y ese vacío ha sido llenado por la Corte Suprema de la provincia. Y lo que dice, por ejemplo, la oposición, sí, o más precisamente Alfaro, que es que esto generaría una reelección indefinida, porque ya fue 2 veces vicegobernador Mansur, 2 veces gobernador, y si de repente es electo Jaldo y lo que sea lo obliga a estar afuera de la provincia, lo que sea, Mansur vuelve a ser gobernador. ¿Cuál es la respuesta a ese planteo? Mire, hay provincias que tienen expresamente contemplada la reelección indefinida. Hay 3 provincias en Argentina que la tienen expresamente contemplada y, bueno, hay casos en los que el gobernador ha sido reelegido y viene siendo reelegido. Formosa es el caso típico, y hay casos de otras provincias en los que la gente ha elegido a otra persona. Es decir, acá la gente va a tener posibilidad de decidir si Mansur puede o no serlo. Eso es lo que podría contestarle. Somos respetuosos de todas las opiniones, pero no las compartimos. Tenemos nuestra propia opinión y la sostenemos con firmeza. Ya hubo respuesta, entonces, y ahora, ¿cómo es el paso procesal? ¿En cuánto podría haber una respuesta a la cuestión de fondo por parte de la Corte? Bueno, como les decía, no nos hemos tomado los 5 días, dentro de las primeras 24 horas hemos contestado, ahora esperamos que la Corte cumpla también la ley de amparo cuando dice que tiene 48 horas para expedirse. En ese plazo debiera expedirse la Corte, eso es lo que nosotros vamos a procurar, que se expida cuanto antes, porque acá hay algo muy importante, Matías. Este fallo ha sido inoportuno, y además ha sido imprudente. Siempre se ha discutido sobre cuáles eran las virtudes que tenían que tener los jueces, más allá de su sapiencia, de su conocimiento del derecho, de su moral. Y siempre se ha coincidido en que la más alta virtud de un magistrado debía ser la prudencia. Y acá se ha interrumpido un cronograma electoral sobre el final, a 4 días de las elecciones. ¿A qué lo atribuyen ustedes eso? Hay lecturas que dicen tiene que ver con cuestiones políticas. Bueno, es probable. Yo no lo sé, lo que sí sé es que ha sido absolutamente inoportuno, imprudente, dejando de lado no solamente la finalización del cronograma electoral en 4 días, los derechos electorales
de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Tucumán, el interés público en juego, cosa que no ha valorado la Corte al dictar la cautelar, y debía hacerlo, porque cuando se trata de cautelares contra el Estado es de rigor la evaluación del interés público en juego, cosa que en este caso no ha ocurrido, y el dispendio de dinero público, es decir, de toda y todos los tucumanos en este caso, ha sido absolutamente dejado de lado en esta situación tan complicada que está viviendo nuestro país, ¿no? Perfecto, entonces en las próximas 48 horas, hasta el viernes, imagino, última hora, ustedes esperan que esté la respuesta por parte de la Corte a la cuestión de fondo. Si de repente dice, perfecto, la provincia tiene razón y no sé, no se hace lugar al amparo, ¿qué pasa? No se hace lugar al amparo. Claro. O sea, si de repente dicen Mansur puede ser candidato, ¿qué? ¿Se les elige el domingo o no? No, ya es imposible elegir el domingo porque el cronograma electoral está suspendido, hay que convocar para nueva fecha. Lo mismo ocurriría si el fallo es en sentido contrario, es decir, si no puede ser candidato según la Corte, bueno, habrá que recurrir a los mecanismos electorales que correspondan para su reemplazo y una nueva votación. No hay otra instancia de apelación, es decir, lo que diga la Corte para bien o para mal, es decir, según los intereses del gobernador en este caso, afirmativo o negativo, no hay otra instancia. En el país es la máxima instancia. Hay una instancia supranacional que si el ciudadano Mansur entiende que se han conculcado sus derechos y garantías consagradas por los tratados internacionales, puede acudir a esa instancia internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces la serie de argumentos que la Fiscalía de Estado ya ha elevado durante las últimas horas del día de ayer a la Corte Suprema de Justicia, esperando una pronta resolución, dice el fiscal de Estado, en las próximas 48 horas al menos esperan que haya una respuesta. Bueno, perfecto, Matías, muchas gracias. Clara la postura de la Fiscalía de Estado respecto de este tema que nos explicaba el doctor Nasur.